Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Dice de la siguiente manera, Génesis 11:10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Padre, te bendecimos y te glorificamos. Gracias por tu palabra. Amén. Puede tomar su lugar, querido hermano. Aquí nos encontramos, ¿se acuerda usted que los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet? Hay mucha confusión en cuanto a quién fue el más grande. Algunos estudiosos piensan que el más grande fue Sem, algunos otros piensan que fue Jafet. Pero bueno, fue uno de ellos, Sem o Jafet. Lo importante es que aquí empieza la genealogía con Sem. Y dijimos que Sem vino a ser esporádicamente el padre de los judíos. Jafet vino a ser el padre de los gentiles, o sea, nuestro antecesor. Y Cam vino a ser el padre de los que se fueron para el oriente, de la descendencia de Canaán y terminaron poblando toda la tierra de África. Estos son los tres linajes que se dieron. Digamos, en cuanto a cercanía de Dios, los más cercanos fueron los descendientes de Sem. Los segundos engendrados ya por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, los de Jafet. Y los que están alcanzándose en más ahora son los descendientes de Cam. Lo bonito de esto es de que de dos pueblos Dios hizo uno en cuanto a Sem y a Jafet. Y lo hermoso de los descendientes de Cam es que los postreros vendrían a ser primeros y los primeros vendrían a ser postreros. La salvación está para toda la tierra. Ahora empezamos entonces con los descendientes de Sem, de donde vamos a ver el llamado de Abraham. Estas son las generaciones de Sem, de edad de 100 años. Óigame, hermano, yo quisiera vivir este tiempo. Mire, a los 100 años engendra su primer hijo. Imagínese si a usted le diera la oportunidad de casarse a los 100 años. Yo creo que ya nadie cometería errores, ¿no es cierto? Con una sabiduría de 100 años y con un cuerpo de 18, porque a los 100 años estos hombres estaban enteritos para el trabajo y todo. Engendró a quién, a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Hoy el que llega a los 100 hay que darle un diploma. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad. Si va a tener un hijo varón, póngale Arfaxad. No he oído yo un nombre, Arfaxad, en la iglesia. 500 años y engendró hijos e hijas. O sea, después que engendró a Arfaxad, vivió 500 años. Aleluya, como si fueran 50. Engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Aquí ya vamos más cerca de Abraham. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 400 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 300 años y engendró a Eber. Este nombre sí es más conocido, Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Hasta aquí no aparecen los nombres de las muchachas, solo hijos e hijas. Y Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Y Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Y Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después de que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 20 años y engendró a Taré. Ya está muy cerquita, ya estamos llegando al abuelo de Abraham. Y vivió Nacor después de que engendró a Taré 117 años y engendró hijos e hijas. Y Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. Nótese, no dice a Abraham, sino Abraham. Este nombre Dios se lo cambia cuando lo llama, porque Abraham no estaba tan bonito, era como abran la puerta, abran la ventana, abran el carro, o sea, no tenía la H en medio, Abraham.
a Nacor y Harán. Aquí es donde Dios empieza a hacer de nuevo, así como Dios suscita simiente antes del diluvio, ¿a través de quién? A ver, para los que están viniendo a la dominical, cuando Caín mata a Abel, Dios suscita simiente de nuevo, ¿a través de quién? ¿Cómo se llamaba el hijo donde Dios se glorifica y empiezan los hombres de nuevo a invocar el nombre de Dios? Set, ¿cierto? O sea que Set, de la generación de Set, empiezan de nuevo los hombres a glorificar a Dios. Y aquí Dios, de nuevo, después del diluvio, saca una simiente, y esta simiente viene a ser Abraham. Y vamos al capítulo 12 y verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te daré. Yo quiero en esta oportunidad hacer una paradita acá. Dios escoge aquí directamente de la descendencia de Sala, de Taré, de Nacor, llama a Abraham. ¿Por qué Dios llamó a Abraham? No llamó a cualquier otro personaje. ¿Por qué Dios llamó a Abraham? ¿Cuál sería hay muchas respuestas teológicamente, pero ayúdeme usted a pensar, ¿por qué sería que Dios lo llamó a él? Hasta este momento no vemos que Abraham oraba. Abraham no oraba. No sabía que Dios existía. No sacrificaba, no obedecía, nada más. Estaba ahí Abraham. ¿Por qué cree usted que Dios lo llamó? A ver, alguien que me dé una idea, una ideita o una idiota bien grande. Se la pongo más fácil. ¿Por qué cree que Dios lo llamó a usted? Amén. Gracias. Mire, un ángel contestó. Un niño está en las cámaras, pero muy pendiente de la clase. ¿Por qué cree que Dios lo llamó a usted? ¿Por qué Dios me llamó a mí? Usted. A ver, alguien que se pare y que lo grite para que salga en el micrófono. Ah, ok. Porque hay un propósito, ok. Dios tiene un propósito para cada ser humano. Una vez yo hice esta pregunta en una conferencia y se paró una hermana y me dijo, ¿sabe por qué lo llamó? ¿Por qué? Porque se le dio la gana, me dijo. Y es cierto, Dios es absoluto. Y aunque a uno no le guste, Dios usa al que se le da la gana. Y uno no puede decirle, ay Señor, ¿y para qué estás usando a ese? Está muy chaparro, o está muy narizón, o está muy feo. Cuando Dios quiere usar a alguien, lo usa. ¿Y qué? ¿Quién le va a ir a pelear a Dios? ¿No es cierto? Pero Dios tiene un propósito para cada ser humano. Y otra cosa, Dios conoce la profundidad del pensamiento del corazón. Antes de que usted fuese llamado para el servicio del ministerio, Dios ya conocía el propósito de su corazón. Yo he conocido gente que no es cristiana, pero que tiene un corazón tan sensible. Y he conocido gente que ya es cristiana y que todavía son tan malvados los ingratos, ¿verdad? Pero hay gente, hermano, que no es cristiana, pero ya tiene un propósito grande delante de Dios. Le testifiqué que cuando yo le hablé del amor de Cristo a mi papá, le dije, papá, usted necesita aceptar a Cristo. El viejito se volteó, se me quedó viendo y me dijo, ¿y vos con quién pensás vos que estás hablando? Pues le dije, con mi papá, y le estoy diciendo que usted necesita. Me dijo, no, mira, te voy a refrescar la memoria. ¿Vos sabés quién soy yo? Le dije, sí. ¿Cuándo me has visto con otra mujer que no sea tu mamá? Nunca. ¿Cuándo me has visto tomarme un guaro? Nunca. ¿Cuándo me has visto fumar un cigarro? Nunca. Me dijo, ¿cuándo me has visto a mí pelear con la gente? Nunca. ¿Qué hago yo en la mañana? Pues se quita el sombrero y le da gracias a Dios. ¿Qué hacemos antes de comer en el campo? Se quita el sombrero y le da gracias a Dios. ¿Qué hago cuando vamos a apagar el candil de la casa? Pues oramos y le damos gracias a Dios. Entonces me dijo, que yo no necesito nada. Le dije, no, papá, le dije, todo lo que usted hace es bueno. Y usted es una persona humilde. Mire, usted le podía pagar una maltratada a mi papá y él solo se agachaba y cuando usted terminaba le decía, muchas gracias. Él no era un santo andando.
Pero nadie se salva por buena gente. Necesitamos aceptar a Jesucristo como Salvador. Entonces cuando yo le dije, well, ok papá, todo eso le va a servir, usted ya vive como un evangélico, nada más que necesita aceptar a Cristo, porque si no lo acepta, con todo y buena gente, se va al infierno. Mire lo que dice la Biblia aquí en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que aunque usted sea buena gente, usted necesita aceptar a Cristo. Pero claro, como ese hombre ya era así, pues ya solo aceptó a Cristo. Y hermano, fue una cosa, imagínese, es como que usted ya sabe manejar, pero ahora le dan su licencia. No, hombre, usted maneja con mucho gusto, porque ahora ya tiene licencia. Entonces, lo que pasó con este viejito, empezó a leer la Biblia. Antes de morir, hermano, el viejito leyó como 3, 4 veces la Biblia. Y agarró a predicar a cada casa de la aldea, del cantón. No hubo una casa donde él no llegara a hablar de Cristo. Entonces, eso fue como encarrilarlo, ¿verdad? Entonces, Abraham ya tenía las condiciones preexistentes. Hay gente que ya tiene la tierra de cultivo, y que solo hace falta que le caiga el llamado. Hay gente que yo me quedo asustada, que fueron buenos para lo malo, y que cuando Dios los alcanza, así como fueron buenos para lo malo, Dios los usa para lo bueno. Cada vez que yo hablo con el hermano César, siempre tiene una historia que contarme, de cómo era su vida, de qué hacía. Y lo veo ahora trabajar en la obra con lágrimas en los ojos, con ganas de hacer las cosas. Entonces, ¿por qué? Porque así como fuimos buenos para lo malo, también somos buenos para lo bueno. Dios conoce, por eso, aunque no tenemos una razón por qué Dios escogió, digamos en el caso de suscitar simiente a través de Set, ¿por qué lo usó a él? Pero ya había condiciones preexistentes. De la misma manera, ¿por qué Dios usa a Abraham? De la misma manera, ¿por qué Dios nos usa a nosotros? Ahora, nosotros deberíamos de pelear o de sentirnos mal porque Dios está usando a nuestro hermano. No, de ninguna manera. Abraham vino a ser el patriarca y lo admiramos. No nos sentimos mal. Porque si nosotros sentimos algo en nuestro corazón cuando Dios está usando a otra persona, entonces no seríamos como Abraham, sino que vendríamos a ser como Caín. Caín es el único que se enoja cuando su hermano es bendecido y es prosperado. Pero esa simiente de Caín nosotros la hemos dejado en la generación pasada. Ahora, no pensamos como Caín, pensamos como Abel, pensamos como Set, pensamos como Jesucristo. Y debemos de sentirnos orgullosos de ver, mire hermanito, cuando usted mire que su hermano en Cristo o su hermano en la carne compró un carro nuevo, dele gracias a Dios y bendiga ese carro. Pero muchos se ponen bravos y dicen, ¿y por qué usted tiene carro nuevo? ¿Qué estará haciendo? No, hermanitos, bendígalo, porque si usted lo bendice, Dios lo va a bendecir a usted también. Y yo recuerdo una vez que mi pastor llegó con una troca bien bonita al trabajo, porque trabajábamos juntos. Y le dije, ay pastor, qué bonita su troca. Se me quedó viendo y me dijo, mi hijo me dijo, una mejor que esa vas a tener, me dijo. Se me quedó aquí, mire. Pero qué humildad de hombre, cualquier otro, ay, pues yo tengo tantos años de trabajar aquí, o sea, ¿verdad? Me hubiera, pues la mayor parte de gente dice, oh, sí me costó tanto, pero él dijo, no, mi hijo, una mejor que esta vas a tener. Y mire, mi pastor no era profeta, pero como a los 6 meses yo tenía una troca mejor que esa. Se lo creí y le dije, pastor, lo recibo. Qué bonito recibir eso. Cuando usted mire que un hermano está comprando una casa y que ya vive en su casa propia, en vez de enojarse y decir que se la cree y que ya se cree gringo, no, dígale gracias a Dios, hermano, y ore por su casa. Y al rato usted va a tener su casita. Cuando usted mire que un hermanito que andaba en la calle ahora está cantando a Dios, no diga este igualado, miren quien se lo mira, antes era borracho, ahora ahí, que dándose golpes de pecho. No, en vez de criticar, apóyelo y al rato usted va a estar cantando. Cuando usted mire que un hermano es usado en la palabra, dele gracias a Dios y diga, Señor, qué bueno, ayúdame a entender lo que el hermano está diciendo, porque los dones son diferentes y no debemos de pelearnos por las cosas, porque Dios tiene trabajo para todos.
Dice el Señor en su santa palabra que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y en la tierra hay muchos ministerios. La mies es mucha y los obreros son perezosos. Hay mucho trabajo que hacer. No debe de haber competencia, ni dentro de líderes, ni dentro de misioneros, ni dentro de pastores. ¿Para qué? Si hay tanta gente perdida y hay tanto que hacer, que uno quisiera clonarse para alcanzar a los demás. Dele palmas al Rey si siente en tu corazón. Así que Dios escogió a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, 12:1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y yo creo que aquí nos vamos a ir a la casa en este punto. Mire, algo muy importante que nosotros vemos con Abraham es que a él se le llamó, ¿cuál fue el nombre con el que se conoce a Abraham en toda la Biblia? A ver, ¿alguien sabe cómo se le llamó a Abraham? Exactamente, el padre de la fe. ¿Por qué se le llamó ahí así? Porque fue el primero que tomó las cosas en perspectiva de futuro. Hubiese sido diferente que le hubieran dicho, mira Abraham, sale de México, te voy a cruzar la frontera y te voy a llevar a Nueva York. Ah, sí, así quién no. Sale de Nueva York y te voy a usar en Argentina. Aquí está tu boleto. ¿Cómo no? Pero a él le dijeron, sale de Ur de los Caldeos, perdón, me atraganté algo, me metió el aire en la garganta. Sale de Ur de los Caldeos y vete a la tierra que yo te mostraré. Es el primer hombre en la Biblia que sale sin saber a dónde va. Como que usted le dijera en la mañana a su esposa, oye, mija, ahí regreso. ¿A dónde vas? No sé, pero ahí regreso. ¿Pero a dónde vas? Pues por ahí. O sea, es incierto, ¿no? Es ¿cómo salir sin saber a dónde? Sirviendo a un Dios no conocido. Y sabe que en algo nosotros nos parecemos a Abraham, porque, digamos, los apóstoles, los discípulos, toda la gente que tuvo contacto con Cristo, no creer en Él era un pecado porque lo habían visto. Pedro vio cuando caminó sobre el mar, lo vieron multiplicar los panes y los peces. Bueno, vieron tanto milagro y maravilla, pero nosotros, ¿quién de nosotros ha visto a Jesucristo? Nadie. ¿Quién de nosotros ha visto a Jehová Dios Todopoderoso? Nadie. No lo vemos, pero creemos. Por eso Jesucristo dijo, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo no lo he visto, pero lo siento, lo disfruto, hablo con Él. Él habla conmigo a través de su palabra. Él me llena de su Santo Espíritu. Y Abraham se constituye en el padre de la fe porque escucha a un Dios invisible, un Dios que no conoce y empieza a conocerlo por la fe. A eso se llama fe. Hacerlo solamente creyendo y recibiéndolo antes que acontezca. Y haré de ti, verso 2, una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Como le dijo el Señor, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, sin saber cuál era la tierra. Imagínese usted el dolor de Abraham. ¿Cuántos de ustedes no sintieron ese dolor cuando se vinieron de su país? Y los primeros meses que uno viene acá, hermano, a uno le cambia la vida. Porque aunque usted tenga trabajo y aunque usted tenga algunas comodidades, no hay lugar más hermoso en el mundo que donde uno ha nacido, que donde uno ha crecido. Y uno se viene con ese dolor, no sabe si va a volver a ver a su papá, a su mamá. Tal vez dejó allá la noviecita o el novio, dejó sus amigos, dejó todo. Y uno se viene, es más,
Uno se viene, hermano, sin saber si va a pasar o no va a pasar, si va a vivir o no va a vivir. ¿Cuánta gente se muere en el trayecto? Yo tuve una sobrina que se cayó del tren y se murió. O sea, pero uno se viene con un propósito, ¿cierto? Un propósito de superar. Ahora Abraham tenía el sumo propósito, no solamente de superar en la materia, sino de superar en el espíritu. Lo dejó todo. El Señor Jesucristo vuelve a repetirlo, hablándole a sus discípulos, diciéndoles que el que no dejare padre, madre, esposa, hijos, por causa de mí, no es digno de mí. Y algunos se preguntan, tengo que dejar a mi esposa, gloria a Dios, ¿verdad? No se emocione. No está diciendo que deje a su esposa ni que deje a su esposo. Lo que está diciendo es de que ponga más atención y que ponga a Dios en primer lugar, que antes de la familia está Dios y que después de Dios está la familia y todo lo demás. Está diciendo que, por ejemplo, si el esposo dice que no va al culto, ok, mi hijo, quédate, descansa, pero yo me voy. Está diciendo que si la esposa no se siente bien, ok, quédate, pero yo me voy. Estoy diciendo que si los hijos quieren, que bueno, pero si no, yo me voy. O sea, poner a Dios en primer lugar. Pero aquí, Abraham lo deja literalmente. Se va. Y haré de ti una nación grande. A ver, ¿alguien sabe qué nación es esa que se formó de Abraham? ¿Cuál fue la nación que salió de los lomos de Abraham? No tenga pena, todos podemos cerrar. ¿Cuál fue la nación directa de la descendencia de Abraham? Israel, correcto, Israel. De ahí vienen los hebreos de Abraham. Y los judíos, porque los judíos solo son descendientes de una tribu. A veces uno se confunde porque le llama judíos a todos los de Israel. No todos son judíos, hay 12 tribus. Pero todos son hebreos. Los hebreos vienen de Abraham. Haré de ti una nación grande. ¿Cuál es esa nación? Israel. ¿Por qué le estoy preguntando esto? Porque yo quiero dejarle claro, ¿Dios cumple o no cumple? Ahora, ¿hizo la nación inmediatamente? O sea, ¿lo tomó y a los 30 años ya tenía la nación? No. Es más, el viejito ya estaba pero muy viejito, que ya no se podía poner más viejito. Y Sara ya estaba tan viejita que había perdido la costumbre de las mujeres y todavía no tenían un hijo. Y Dios le había dicho, haré de ti una nación grande. Y a veces uno cuando recibe una promesa de Dios, hermano, uno quisiera, pero tener la paciencia, pero para ahorita, ¿no? O sea, ya, ahora. Y no es así, lleva un proceso. Pero de que Dios cumple, Dios cumple. Si Dios dijo que te va a dar tu esposa, te la va a dar. Si Dios dijo que te va a dar tu esposo, te lo va a dar. Si Dios dijo que te va a dar papeles, te lo va a dar. Si Dios dijo que va a hacer de ti un gran siervo, lo va a hacer. Solamente que hay que tener paciencia y seguir trabajando, obedeciendo a Dios. Abraham le siguió creyendo a Dios hasta que Dios cumplió su promesa. Verso 3. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Dios ha dicho algo, Él lo va a hacer. Bendeciré a los que te bendijeren. Aleluya. Y los que te maldijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aparte de que Dios haría de Abraham una nación grande, por causa de él, por causa de la fe, también nosotros vendríamos a ser benditos. Todas las familias de la tierra alcanzaríamos la bendición de Abraham. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él. O sea, un sobrino creyó en él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, o sea, su sobrino, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por toda aquella tierra hasta llegar a Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo,
a tu descendencia daré esta tierra. Y empieza Abraham a enseñarnos a adorar a Dios. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego se pasó de ahí al monte del oriente. Recuerde, ahí se le aparece Dios cerca del encino. Pero cuando Dios se le aparece, él ya lo había creído y lo había recibido por la fe. Cuando nosotros creemos en él, entonces él se empieza a aparecer. Antes de creer, él no se puede aparecer, porque el vínculo para poderlo sentir y ver es la fe. Y edificó ahí un altar a Jehová que le había aparecido. Y luego se pasó de ahí al monte del oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia Neguev. Resumimos. Cuando Dios lo llama, Abraham no ve nada. Solo lo recibe por la fe y por eso se constituye en el padre de la fe y empieza a salir. Cuando ya va en el camino, Dios se le empieza a aparecer. Y a donde quiera que él va, empieza a edificar un altar a Jehová. Resumimos. ¿Quién es el padre de los hebreos? Abraham. ¿Por qué lo llama Dios? Porque él tenía el propósito de llamarlo. Y él hace con lo que es de él, lo que él quiere. ¿Le cree Dios a Abraham? Sí. ¿Abandona a toda su familia? Sí. Sale de Ur de los Caldeos y empieza a caminar bajo la obediencia de Dios. Y cuando uno empieza a caminar bajo la obediencia de Dios, entonces Dios se le aparece. Y donde quiera que iba y Dios se le aparecía, edificaba un altar. Nosotros seguimos en la vida el tránsito de Abraham. Abraham iba a una tierra que Dios le había prometido. ¿Para dónde vamos nosotros? Vamos a la tierra prometida. Vamos a la nueva Jerusalén. Vamos a encontrarnos con Cristo. Para allá vamos caminando. ¿El camino es largo? Sí. ¿Hay dificultades? Sí. Pero donde quiera que llegamos, edificamos un altar a Jehová. Cuando usted vive en un apartamento, antes de dormirse la primera noche, ¿qué hace? Edifica un altar a Jehová. Llama a su líder, hace un pequeño servicio, pone sus manos y a dormir tranquilo. No importa si ahí vivía un brujo, un espiritista, lo que sea que hayan hecho ahí, queda santificado. Si alguien se murió, no importa, porque usted santificó ese lugar. Se cambia de apartamento y otro culto. Compra casa y otro culto. Compra carro y otro culto. Nace un hijo y otro culto. Se casa y otro culto. Se muere alguien y otro culto. Siempre edificamos altar y glorificamos a Dios con todo nuestro corazón. Eso es edificar altar a Jehová. El altar, hermano, en ese tiempo se hacía de piedras y se efectuaba, se ejecutaba un sacrificio. Nosotros como ahora hacemos nuestro sacrificio, amando, queriendo, perdonando, orando, colaborando, sustentando, presentamos un sacrificio. El centro de la adoración a Dios ni siquiera es este altar. Y este altar hoy puede estar, mañana no puede estar. Pero su verdadero altar, el altar simbólico de Abraham, está aquí en el corazón. Aquí la llama arde de día y de noche. Aquí el fuego nunca se apaga. Aquí está el altar de Jehová. Aquí lo adoramos y lo bendecimos siempre. Donde quiera que estemos, edificamos un altar. Hágame un favor, empiece a probar eso. Mañana cuando vaya manejando, empiece a adorarlo y va a terminar llorando, no de tristeza, sino de gozo, de alegría. Edifique un altar cada vez que puede hacerlo. Cuando esté enfermo, cuando tenga problemas, cuando tenga necesidades, cuando esté contento, cuando tenga bendiciones, cuando todo vaya bien. Edifique un altar a Jehová. Así como Dios llamó a Abraham, así también Él lo ha llamado a usted. Y no deje que nadie lo deseche. Y no ponga en tela de juicio. Muchos cristianos dicen, ¿y será que el Señor me ha llamado? ¿Y será que yo puedo ser evangélico? ¿Y será que voy a aguantar? ¿Será que me voy a salvar? Yo creo que no soy salvo. No ponga en duda su salvación.
Usted es salvo porque Cristo murió por usted. Y el Señor está con usted. Y usted va a llegar a la tierra prometida por la fe. Por la fe. Por la fe también. Y ¿sabe qué? Me llama la atención lo que dice la palabra ya en el Nuevo Testamento. Que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Los hebreos, los judíos, son hijos de Abraham por la sangre. Pero los que son de fe, somos hijos de Abraham por el Espíritu. Bendita sea la gloria del Señor. ¿Cuántos hijos de Abraham tenemos aquí? Todos los que creemos en Dios somos hijos de Abraham. Bendito sea el Señor. Yo quiero fortalecer su fe en esta oportunidad. Todos aquellos que necesitemos el toque de Dios, como lo tuvo Abraham, todos aquellos que necesitemos la fe de Abraham y que necesitamos recibir y tener el contacto con Él cada día, pueden venir al altar. Si usted siente que su fe ha menguado, ha decrecido, si siente que tiene problemas y necesidades que le han hecho dudar, si en algún momento usted ha dicho mejor ya no sigo, mejor me voy, este es el momento. Este es el momento de acercarnos, pedir la dirección al Señor, pedirle fuerzas, pedirle fe, esa fe de Abraham, esa fortaleza de espíritu. Oh Señor, hoy presento a tus siervos delante de ti, y hoy te pido, Señor, por favor, que les concedas la fe de Abraham, que nos permites, Padre amantísimo, edificar un altar a cada momento, a cada instante, en cada área de nuestra vida. Muchas veces hemos llegado a dudar, porque el camino es áspero y cuesta arriba, y a veces perdemos las fuerzas, pero venimos a tu palabra y leemos que tus promesas son fieles y verdaderas, que todo es posible para ti, que pase lo que pase, somos tus hijos, vivos o muertos somos tuyos, que tú has prometido venir a llevarnos, que cuando terminemos aquí nos vamos a morar contigo. Por eso, Señor, hoy nos humillamos delante de ti. Hoy clamamos piedad. Hoy clamamos misericordia. Hoy nos reconciliamos contigo. Te pedimos ayuda, Señor. Fortaleza. Llenura del Espíritu Santo. Bendice el esfuerzo de cada siervo, de cada sierva. Ayúdanos, Señor. Extiende tu mano de poder, de gracia, de amor, de misericordia. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor. Llénanos, Padre Santo. Gracias. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre. Sedientos, hambrientos de ti. Ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros. Bendice a cada hermano de los que están en el altar. Bendice a los hermanos que están en su lugar y a los que nos están viendo en sus hogares, a los que van a seguir esta transmisión después, que van a escuchar esta predicación. Bendícenos, Señor. Auxílianos, fortalécenos y llénanos de tu Santo Espíritu. Te amamos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, por este maravilloso día, por esta gloriosa experiencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No estoy
Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Ungida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida, tu vida cambiará.